A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha recurrido al uso de las imágenes y estatuas sagradas para la práctica de la veneración de nuestros santos, de nuestra Madre María y de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura nos narra a nosotros algunos textos bíblicos de lo que hace referencia a lo que compete a este tema, incluido la Biblia. En el Antiguo Testamento condenaba lo que era la idolatría y muchos pasajes de la Sagrada Escritura prohíben la construcción de estas estatuas o imágenes. Pero en esa condena se dirige únicamente a la representación de los dioses paganos. No se hace referencia a lo que luego el mismo Dios manda a los profetas a que construyan, ni tampoco a lo que se refiere al culto de María o de Jesús. La Biblia prohíbe la idolatría, no la creación de imágenes, si se dirigen a la adoración y a la veneración del único y verdadero Dios. De hecho, en otro texto de las Sagradas Escrituras nos hace referencia. Es Dios mismo quien ordena a los hombres de manifestar su propia devoción realizando estatuas y objetos de veneración. Sin embargo, al igual que todo texto bíblico, debemos entenderlo en el contexto de toda la Escritura en el que fue escrito. Lo que Dios prohíbe es la adoración, lo que solo se le debe dar a Él, mas no la construcción de imágenes, como podemos ver claramente al revisar otro texto de las Sagradas Escrituras. Otros de los textos de la Sagrada Escritura. Dios mismo ordena la fabricación de imágenes. Número 21:8. Yahvé les dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócale en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Pues bien, Dios no se puede contradecir, no podría decir sí y luego no, pues ya no sería perfecto y por tanto no sería Dios. Pero si entendemos el verdadero sentido de la Biblia, descubrimos que lo que Dios prohíbe es el adorar las imágenes, es decir, rendirle culto como si se tratara de Dios mismo, cosa que ningún buen católico hace, sino estamos conscientes de que representan a ese Dios en que nosotros creemos. Nos recuerda que debemos nosotros solamente adorar a Dios. Los católicos solo veneramos las imágenes de Jesús y de María y de los santos, en cuanto representan o nos recuerdan a la persona a quien va dirigida nuestro culto, a Jesús. Pero la adoración única y exclusivamente se la debemos a Dios. Y eso es lo que siempre ha enseñado y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Incluso vemos que el pueblo de Israel se postraba ante el arca de la alianza, la cual estaba formada por 2 querubines de oro, porque sabía que esto solo representaba la presencia de Dios, pero no era Dios. Los siguientes textos bíblicos, aunque existen mucho más, no nos dejan lugar a duda. En Josué 7:6, entonces Josué y todos los jefes de Israel permanecieron postrados delante del arca de Yahvé. Ezequiel 43:7, me dijo: hijo de hombre, ¿has visto el lugar de mi trono, el sitio para la planta de mis pies? En Juan 3:14, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. En Sabiduría 16:7 también lo dice: en efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba, no por lo que tenía a la vista, sino por ti, el Salvador de todos. Recordemos que el Señor siempre obra cuando quiere, donde quiere y con el que Él quiera obrar. Solo somos sus instrumentos. El uso de las imágenes sagradas, entonces la veneración de estatuas de la Virgen María o de Jesús o de los santos, por lo tanto no está en conflicto con las enseñanzas de la Sagrada Escritura. De hecho, en cierto sentido, es la herencia de los primeros tímidos gestos de devoción realizados por los cristianos primitivos, a esos restos de los mártires recogidos con compasión y amor, con respeto y, como decimos, con veneración. El Concilio de Nicea, el segundo en el año 787, que definió y consagró el uso de las imágenes sagradas por los fieles. Se le dio a ellas entonces el mismo carácter sagrado de la cruz y en consecuencia el derecho a ser utilizadas tanto en las iglesias durante las celebraciones
o como un objeto de veneración por los fieles, como en las casas privadas y los lugares públicos. Por eso todavía observamos que en algunos parques, en algunos lugares, en las autopistas, en las grandes avenidas, usted puede encontrar una imagen de María, del corazón de Jesús o una cruz. Según lo establecido entonces por el Consejo, las imágenes sagradas pueden ser pintadas, hechas de forma de mosaicos, talladas, tejidas, a condición de que sean la imagen del Señor Dios y Salvador nuestro Jesucristo, o de Nuestra Señora, de la Inmaculada María, la Santa Madre de Dios, de los santos, de los ángeles y de todos los hombres justos. La veneración de las imágenes sagradas se crea en los siglos en muchas formas y devoción popular. Sin duda han contribuido de manera significativa a la propagación de la fe cristiana católica. ¿Qué es entonces para nosotros un milagro? Es una intervención de Dios sobre los cuales podemos decir que el amor de Dios se ha hecho presente, se ha hecho vida. Es una prueba de Dios y una práctica exclusiva de su amor omnipotente en medio de nosotros. Si quieres, puedes sanarme, dice en Mateo 8, 1, 4. Dios nos concede las gracias necesarias para nuestro bien temporal. El magisterio de la Iglesia entonces nos dice que los milagros son signos ciertos de la revelación donde se manifiesta el poder y el amor de Dios para con sus hijos llenos de fe y confianza. La intercesión entonces, la doctrina de la Iglesia también nos presenta a los santos, a los beatos, a los siervos de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, que deben ser imitados, venerados y también ser invocados para que nos ayuden a alcanzar todas las gracias y bendiciones de Dios. Esas mismas gracias que ellos recibieron. Su papel es únicamente de intercesión, es decir, interceden por la persona ante Dios para que Él obre milagro. Por ello se debe evitar decir San Judas Tadeo me hizo el milagro o la Virgen de la Altagracia me hizo el milagro. No, lo correcto es decir Dios me concedió el milagro por intercesión de el Beato Ciriaco María Sancha o de la Virgen de la Altagracia. Dios obró e hizo el milagro. Hablemos entonces de lo que llamamos en la Iglesia latría, reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Adorar algo o a alguien fuera de Dios. Lo contrario a esto entonces sería la idolatría. Tenemos también la dulía, culto que se atributa a los ángeles y santos. Tenemos también la hiperdulía, culto que se da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y Madre de Dios. Recordemos que María es la única que intercede entre los hombres y Jesús. Ella siempre vive pendiente de nosotros. La protodulía, culto a San José como padre adoptivo de Jesús. El culto entonces es la veneración, admiración o respeto y el honor que nosotros le debemos a estos grandes personajes de fe en la historia. Culto no es adoración, sino reverencia. Tengamos claro, culto es reverencia. Venerar entonces es respetar en sumo grado, dar culto a nuestra madre. Por eso veneramos. Veneramos a María por ser la escogida de Dios para hacer posible en el reino de Dios entre los hombres. Por eso veneramos a María. Por ella se hace posible el reino de Dios entre los hombres. Luego entonces el católico cristiano solo adora a Dios, a las imágenes de nuestra Madre María, a los santos, les venera, le debe respeto. Por eso se hace entonces posible el reino de los cielos. Hay que saber distinguir entre adorar y venerar. Recordemos que venerar es nosotros debemos respeto a María y a los santos. Es un culto de respetarlos a ellos. Entonces el culto es veneración, admiración, respeto y honor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.